Buenos días, ¿qué tal? Son las 11:03, empezamos en directo Atlántico Noticias contándoles algo que quizás no le parezca a ustedes la noticia más atractiva del día, pero es sin duda una de las noticias, no del día, una de las noticias del año. Es la renovación del gobierno de los jueces después de 5 años de atasco. Era un asunto que ponía en entredicho incluso la salud de la democracia española a ojos de la Unión Europea. Por fin, los dos partidos que representan a más del 60% del Congreso, 2/3 de los diputados, PP y PSOE, se han puesto de acuerdo en algo. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha? Bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Las buenas noticias todavía existen. Podemos felicitarnos. Bueno, ya han escuchado ahí que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no ha mejorado el clima, al menos que el que se respira en el Congreso. Sánchez y Núñez Feijóo se han puesto en modo sesión de control y han seguido con su habitual intercambio de reproches menos de 24 horas después de esa firma que están viendo, ese pacto entre sus dos partidos en Bruselas, con la tutela, eso sí, de las instituciones europeas. Un pacto adornado con sonrisas, lo están viendo también con buenas palabras de los negociadores, el ministro Félix Bolaños por parte del Gobierno y también Esteban González Pons por parte del Partido Popular, que incluso en plan Humphrey Bogart en Casablanca ha hablado del inicio de una amistad. Amistad en Bruselas, pero esos buenos deseos han durado lo que ha tardado en comenzar esta mañana en el Congreso de los Diputados el cara a cara con el que inician habitualmente las sesiones de control al Gobierno, tanto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez. Una sesión que todavía se desarrolla. Vamos a escuchar a la vicepresidenta. A la gente trabajadora de su país, pero lo más importante, porque aumenta también la eficacia económica en nuestro país, aumentando la productividad en España. Y lo vamos a hacer, señorías, como siempre, en el marco del diálogo social. Como saben, llevamos desde el día 25 de enero negociando y haciendo algo importante. Los agentes sociales nos han pedido que les diésemos tiempo, nos han pedido una negociación bilateral. Nos pidieron tiempo y se lo hemos dado. Lo respetamos escrupulosamente. Pero es verdad que hace 15 días nos llamaron a la puerta del Ministerio de Trabajo y nos dijeron que no lo habían conseguido. Nos advirtieron de la imposibilidad de alcanzar... Bueno, es la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, también ministra de Trabajo, hablando de uno de esos asuntos del día en el Congreso. Estamos viendo esa señal en directo en la Cámara Baja, donde el presidente del Partido Popular y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha aclarado al presidente Pedro Sánchez a primera hora de esta mañana que ese acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial es un acuerdo puntual. Vean. Ya los sindicatos han hablado y es verdad que a pesar de 15 días... Usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Todas sus señorías, les digo que quedan 3 años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su Gobierno en controlar las instituciones del Estado. Pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia. Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos. Bueno, pues ese acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial es el que se ha tratado esta mañana, el que se firmó ayer. Han tardado 5 años. El mandato caducó en diciembre del año 2018, así que los actuales miembros, los vocales, llevan 10 años en el cargo. Pero ha llegado incluso ese acuerdo e incluye medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial. Esas medidas, Patricia Santana, encierran varias claves. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la primera de ellas es que se renuevan esos 20 vocales y lo hacen por el sistema que ya está instaurado, que ya existe. Eso quiere decir que serán el Congreso y el Senado quienes los nombren, y eso implica convocar plenos extraordinarios ahora, en el mes de julio. La segunda es que se acuerdan una proposición no de ley para despolitizar la justicia. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, que no van a poder asumir cargos dentro del Consejo General del Poder Judicial personas que hayan ejercido cargos políticos en los últimos 5 años. Y eso implica, Antonio, al fiscal general del Estado. Van a hacer falta los 3/5 para esos nombramientos que se consideran clave. Y la tercera
es que van a ser los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial los que elaboren la propuesta para elegir a los futuros consejos. Esas, digamos, que son las medidas clave, pero hay otras más, Antonio. Patricia, has mencionado que Congreso y Senado van a proponer a esos 20 vocales, 10 cada Cámara. Los firmantes del acuerdo coinciden en que se recupera así la normalidad institucional, por fin. Sí, tanto Félix Bolaños por parte del Partido Socialista como Esteban González Pons por parte del Partido Popular. Por ejemplo, Félix Bolaños ya ha adelantado que esos miembros del Consejo General del Poder Judicial, los 20 vocales y los 12 suplentes, porque también hay suplentes, van a empezar a trabajar ya prácticamente en el mes de julio. Y González Pons ha celebrado que por fin se garantiza, dice, la independencia de la justicia española. Y recordamos además que ahora tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez también lo es del Tribunal Supremo, tampoco van a poder nombrarlo ningún político. Tendría que ser un cargo independiente. Vamos a ver cómo lo han valorado ellos. Es un gran día para nuestra democracia, es un gran día para nuestro Estado de Derecho, es un gran día para la justicia en España, porque se recupera la normalidad institucional en un poder como es el Poder Judicial. Hoy es un buen día para la independencia judicial, para el Estado de Derecho y para nuestro régimen constitucional. Hoy la justicia española es más independiente que lo era ayer. Bueno, y tenemos al Partido Popular, también al Partido Socialista, al Gobierno celebrando ese acuerdo, pero el resto de formaciones políticas ha reaccionado de forma distinta, ¿verdad, Patricia? Sí, en general, digamos que los socios de gobierno lo celebran, pero la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda ha matizado. Dice que el Partido Popular ha tardado muchísimo en llegar a este acuerdo y que lo único que ha hecho es poner trabas, algo en lo que le acompaña también el ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por parte de Vox, Abascal dice que ya PP y PSOE se consolidan como lo mismo, como la misma formación política, y también confirman esa traición a los españoles. Los demás partidos, la mayoría de los partidos independentistas, también Podemos, señalan que aquí se abre la posibilidad de que el PSOE cambie de socio de gobierno y elija al PP para los futuros acuerdos. Pusimos como condición innegociable que la justicia esté al servicio de los españoles, que no pueda estar al servicio de los políticos y que pese a todas las resistencias, así va a ser. Creo que el contenido del acuerdo está muy bien, ¿no? ¿Quiénes van a estar en este Consejo General del Poder Judicial? Y cómo con algunas medidas se puede mejorar lo que es la propia independencia del Poder Judicial. Hoy se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el Gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces. Hoy damos un paso adelante, pero quiero hacer una crítica rotunda al Partido Popular, que ha tenido 5 años, más de 5 años secuestrado un órgano que es clave para las nominaciones de jueces y juezas en nuestro país. Esto inaugura una nueva legislatura. Esto supone la construcción de una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y pensamos que esa elección desde luego no responde a lo que las urnas votaron el 23 de julio. No sé exactamente cómo quieren hacer los cambios en las leyes. Y bueno, ya veremos y nosotros tomaremos nuestra decisión, pero es evidente que entre el PSOE y el PP tienen toda la mayoría suficiente para hacer los cambios que les dé la gana. Creo que hay que intentar también abrir las ventanas y puertas del Poder Judicial y sobre todo, pues bueno, ver que el PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Bueno, seguimos en Madrid. Les contamos que el presidente del Gobierno ha suspendido el resto de su agenda. Lo acabamos de ver en la Comisión de Control del Congreso. Ha suspendido el resto de su agenda de hoy. La razón es que ha fallecido el padre de su mujer, su suegro, el padre de Begoña Gómez. Así que el presidente en el día de hoy suspende el resto de su agenda. Tenía previsto, por ejemplo, un viaje a la Comunidad Valenciana. En Madrid vamos a seguir porque el Senado tiene lugar allí. En el Senado la Comisión de Investigación del caso Coldo. Ahí estamos viendo la imagen en directo
que nos llega desde esa comisión donde, ya saben, los distintos senadores preguntan a los comparecientes por los detalles de esta presunta trama de corrupción que se conoce como el caso Koldo. Hoy, por primera vez en este lugar, van a interrogar a la parte canaria de esta trama. Esta mañana va a comparecer el que fuera director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y por la tarde lo hará Teresa Cruz. Si no me equivoco, ahí en esa mesa, en la esquina izquierda de la mesa, ahora no lo vemos, vemos al senador, pero en la esquina izquierda de la mesa de esta sala del Senado está Conrado Domínguez. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Que se diera de alta para contratar con la administración pública. Le dio todas las claves a ese empresario que vendía coches. ¿Le dio alguna clave a Koldo? ¿Hay algún WhatsApp en donde le daba claves a Koldo? Nada, no va a contestar. Estuvo usted comiendo, le vuelvo a repetir, estuvo usted comiendo en esa marisquería bastante famosa en Las Palmas de Gran Canaria que usted frecuentaba con el señor... Bueno, ahí estaba ese senador del Partido Popular preguntando a Conrado Domínguez, que como han visto en esta pregunta en concreto se ha quedado callado. Estaremos pendientes de si esa es la actitud que va a tomar Conrado Domínguez de no responder a las preguntas de los senadores. También lo hará hoy Teresa Cruz, que es ex consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias durante aquellas primeras semanas de la pandemia. Bueno, seguimos con otros asuntos, también de actualidad en la política nacional. El exconsejero catalán, Miquel Buch, ha sido el primer beneficiado por la famosa ley de amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aplicado la medida al exdirigente de Junts, condenado por pagar la escolta de Puigdemont en Waterloo. El exconsejero había sido condenado a 4 años y medio de prisión por malversación y también por prevaricación. Ahora su responsabilidad penal queda anulada por estos cargos. Y hoy es un día clave también allí en Cataluña para conocer si el Parlamento catalán activa el reloj de cara a una posible, hipotética, cada vez más cercana, repetición de elecciones con un pleno que no cuenta ahora mismo con un candidato a la investidura para presidir la Generalitat. Ayer se reunió la mesa de la Cámara donde se valoró esta situación y los dos posibles candidatos, ya saben, Salvador Illa por parte del Partido Socialista Catalán y Puigdemont por parte de Junts, piden más tiempo a la mesa para negociar con los grupos parlamentarios un posible apoyo para formar una mayoría. Hoy se podría activar la cuenta atrás, que será de 2 meses hasta el 26 de agosto para convocar unas nuevas elecciones. O en esa fecha hay presidente, o en esa fecha habrá convocatoria de repetición electoral, que sería el día 13 de octubre, domingo. Bueno, más asuntos. Ursula von der Leyen va a seguir como presidenta de la Comisión Europea en un segundo mandato de otros 5 años tras el acuerdo alcanzado este martes por los 3 grandes grupos del Parlamento Europeo, los populares, los socialdemócratas y los liberales. Recordarán que fuimos a las urnas el pasado 9 de junio para elegir a los representantes en esta Cámara. Es un acuerdo que tendrá que ser ratificado por una mayoría cualificada en el Consejo Europeo, que se celebrará entre mañana y el viernes, y también tendrá que ser ratificado por el propio Parlamento Europeo. Eso ya será en julio. El acuerdo también incluye a la estonia Kaja Kallas como alta y representante de Asuntos Exteriores. Sustituiría al español Josep Borrell y también a la maltesa Roberta Metsola como presidenta del Parlamento. El ex primer ministro portugués António Costa podría liderar ese Consejo Europeo. Comenzamos ahora el repaso por Oriente Próximo con novedades en Israel. El gobierno de Netanyahu podría estar en la cuerda floja después de que el Tribunal Supremo haya decidido por unanimidad eliminar la exención de los judíos ultraortodoxos para hacer el servicio militar. El fallo abre la puerta a que cerca de 66.000 hombres sean llamados a filas. El Tribunal Supremo de Israel dictamina el fin de la exención militar para los ultraortodoxos. La Corte alega que no hay base legal para excluirlos y añade que si no sirven en el ejército tampoco deben recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiadas con fondos públicos. La decisión no ha sentado bien a la comunidad ultraortodoxa, que desde hace meses viene protagonizando multitudinarias protestas. Este rabino dice sentirse humillado. Añade que ningún niño de la yeshiva será reclutado. Los judíos ortodoxos defienden que su único objetivo debe ser estudiar la Torá. En las calles de Jerusalén hay quienes piden acabar ya con este privilegio.
En tiempos de guerra, todos debemos poner de nuestra parte, defiende este israelí nada más conocer la noticia. Estoy contento con la decisión, pero creo que llega 40 años tarde, afirma este otro. El fallo añade presión sobre Benjamín Netanyahu. Si lo cumple, perderá 2 socios de coalición clave, quedará en minoría y tendrá que convocar elecciones anticipadas. Bueno, otros de los frentes abiertos para Benjamín Netanyahu es la frontera con el Líbano, al norte de Israel. La región sufre a diario decenas de ataques cruzados entre el ejército hebreo y los milicianos de Hezbollah, hasta el punto de que más de 80.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en este punto, en el norte de Israel. El fuego cruzado está provocando importantes incendios en la zona. La comunidad internacional teme que el enfrentamiento derive en una nueva guerra. That they would prefer a diplomatic resolution to the situation in the north of Israel across the border. Bueno, y en medio de este conflicto está Estados Unidos, que insta a su aliado a evitar una escalada con el Líbano. El portavoz del Departamento de Estado, lo estamos viendo, asegura que Israel prefiere una solución diplomática. Es lo que ha trascendido del encuentro entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, de visita en Estados Unidos estos días. Y en Gaza, la ONG Médicos Sin Fronteras denuncia la muerte de uno de sus miembros tras un ataque con dron en el norte de la franja. Se trata de un fisioterapeuta de 33 años que deja 3 hijos. En los más de 8 meses de guerra, los muertos gazatíes superan ya los 37.600. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el riesgo de hambruna en la franja persiste pese a la ayuda humanitaria que entra a cuentagotas. Nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia. En total han sido 90 los militares ucranianos que han podido regresar con sus familias tras permanecer prisioneros durante varios meses. Ahí los están viendo, algunos de ellos fueron capturados por el ejército de Putin durante la batalla de Azería, de Azovstal, en el año 2022. Otros 90 prisioneros rusos también volvían a su país tras el acuerdo entre Kiev y Moscú, que ha estado supervisado por Emiratos Árabes. Y estos son aplausos para celebrar el inicio formal de las conversaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El inicio de esas negociaciones comienza en Luxemburgo después de que la Unión Europea haya evaluado todas las reformas necesarias para que Kiev tenga que cumplir y se pueda ajustar así a los estándares del bloque. Ambas partes tildan el hito de histórico de este nuevo paso, pero coinciden aún en que queda un largo camino por recorrer para lograr esa membresía de Ucrania en la Unión Europea. Bueno, otra de las noticias del día, Assange ya está en Australia en libertad. La jueza tomó esta decisión tras declararse Assange culpable por violar la ley de espionaje y sentenciarle a una pena de 5 años de prisión, una pena que ya ha cumplido el propio Assange porque ha estado un total de 12 años recluido, 7 de ellos en la Embajada de Ecuador en Londres y otros 5 en una cárcel británica de máxima seguridad. Le preguntan a Assange que cómo se siente siendo un hombre libre. De momento solo puede esbozar una leve sonrisa que denota satisfacción. El fundador de Wikileaks, un medio de comunicación conocido por publicar documentos clasificados proporcionados por fuentes anónimas, ha conseguido su libertad tras declararse culpable de violar la ley de espionaje estadounidense. Su medio publicó varios documentos secretos. Mr. Assange revealed truthful, important and newsworthy. El señor Assange reveló información veraz e importante de interés periodístico, incluido que Estados Unidos había cometido crímenes de guerra. Él ha sufrido enormemente en su lucha por la libertad de expresión, por la libertad de prensa y para garantizar que el público estadounidense y la comunidad mundial recibieran la verdad, información de interés periodística. Durante la audiencia con la jueza, que duró 3 horas, Assange también dijo que creía que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, le protegía. Assange camina libre, titula hoy su propio medio de comunicación, Wikileaks.
Su esposa añade a la noticia que no puede dejar de llorar. Assange ha pasado 12 años retenido entre una prisión británica de alta seguridad y la Embajada de Ecuador en Londres. Su padre ha dicho que la liberación de su hijo es un tesoro y agradeció todos los apoyos. Realmente es la guinda de un pastel de cumpleaños muy hermoso que Julián pueda regresar a casa, a Australia. La clase política australiana dice que ha pasado demasiado tiempo. Es lamentable que haya tardado tanto. Es lamentable que Julian no haya tenido otra opción que declararse culpable de un cargo. Él no quería hacerlo, pero no tuvo otra opción. Así que yo, al igual que mis colegas, no lo critico. Creo que ha hecho lo correcto. Como ex periodista, simplemente quiero decir que el periodismo no es un delito. Decir la verdad nunca debería ser un delito. El caso de Julian Assange finalmente se ha resuelto, pero ha dejado el debate abierto en todo el mundo. Enseguida seguimos recorriendo el mundo buscando noticias nacionales e internacionales, pero antes volvemos a Canarias para hablar de un tema que supone todo un quebradero de cabeza para miles de padres en estas fechas. Quebradero de cabeza y también quebradero de cartera, los campamentos de verano. Muy felices esos niños, pero hay quien está pidiendo, escuchen bien, excedencias en su trabajo para ahorrarse el dinero que cuestan los campamentos y ser ellos o ellas, esos padres, quienes cuiden a sus hijos, que tampoco es mal plan en un verano. Pero bueno, Almudena Escorial, responsable de incidencia política de Plataforma de Infancia. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes afirman que un 14% de las familias españolas directamente es que ni siquiera pueden permitirse apuntar a sus hijos a estos famosos campamentos, ¿no? Sí, efectivamente. Todas aquellas familias que tengan hijos e hijas saben lo difícil que es conciliar durante todo el año, por mil razones, pero en verano, cuando no coinciden las vacaciones laborales con las escolares, es una tarea imposible. Y entonces los campamentos de verano son una solución parcial, pero son una solución que no todo el mundo puede permitirse, porque no hay campamentos subvencionados o becados para todas las personas y muchos de ellos pues ni siquiera pueden acceder a ellos. Yo no sé, me pongo a hacer un poco de memoria y me doy cuenta de que hace 10, 15 años los campamentos prácticamente no existían o eran minoritarios. Poco a poco, no voy a decir que se haya ido poniendo de moda, pero sí es verdad que los padres han visto que cada vez tenían más necesidad de recurrir a ello y ahora mismo prácticamente es extraño encontrar un caso en el que unos padres no estén por lo menos estudiando la posibilidad de poner a su campamento a partir de estos días que acaban las vacaciones, que acaban el curso escolar y empiezan las vacaciones para los pequeños. ¿Tan de moda está o tan necesario es precisamente en estos momentos esos campamentos de verano? Yo creo que, hacer un análisis muy simplista no es adecuado, ¿no? Pero es verdad que desde hace unos años, como decías ahora, han cambiado el contexto social, ha cambiado muchas cosas y cada vez es más difícil conciliar. España es uno de los países que menos apoya la crianza, tanto en prestaciones económicas. España invierte un 1,6 del PIB en protección social a la familia y el resto de Europa un 2,5. Bueno, eso ya es una muestra, pero es que además no existen medidas de conciliación. Esto hace además que las familias tengan que tirar de sus redes, sus recursos. Y hace muchos años pues a lo mejor había redes más fáciles para los abuelos, otro tipo de redes comunitarias que facilitaban que los niños y niñas no tuvieran que ir a campamentos, ¿no? Entonces, el contexto actual, como bien dices, la lectura que has hecho es adecuada. Ahora mismo, si no hay un campamento a por lo menos unas semanas. Es muy raro encontrar un niño o una niña que no vaya por lo menos una semana a un campamento. Sí, desde luego. Usted habla de las cifras en España y estamos hablando, fijándonos en esa radiografía de lo que ocurre en España, pero ¿qué hacen otros países? ¿Cómo solucionan esto en otros lugares de Europa, por ejemplo? Bueno, yo creo que efectivamente cada país tiene su situación, pero
por ejemplo, las medidas de facilidades en el trabajo es algo que las familias consideran que es lo que más les ayuda a conciliar. Y, por ejemplo, en España, un 55% de las personas dicen que no han podido acoger, o sea, no han disfrutado del teletrabajo porque en su trabajo no lo permite. Pues el teletrabajo es una medida que en otros países está mucho más extendida, que facilita la conciliación, porque puedes irte a donde tengas esas redes familiares que puedan cuidar de un tiempo del día, pero tú estás pendiente del otro tiempo. Es decir, las medidas en el trabajo son fundamentales, pero no solo el teletrabajo, sino la flexibilidad horaria. Es otra de las medidas que un 37% de las familias no lo han podido coger porque en su trabajo no lo ofrecía. Y la flexibilidad horaria pues también es algo que está más extendido en otros países y que te permite pues adaptar tu horario, tus horas que tienes que hacer antes de que se levanten los niños o a la hora que descansan o incluso más tarde. Entonces, España tiene menos facilidades laborales que otros países. Sí, es verdad que está recogido, ¿no?, en los derechos de los trabajadores esas reducciones de jornada o la conciliación, que no en todos los casos, en reducción de jornada un poco más, pero en conciliación o concreción horaria no en todos los casos las empresas lo aceptan. E incluso hay trabajadores que no son mirados con buenos ojos cuando solicitan ese tipo de derechos laborales, pero lo cierto es que, como yo comentaba antes, he escuchado casos incluso en mi entorno, o sea, que son casos reales de personas que se plantean, cuando llega el verano, antes cogerse una excedencia en el trabajo, si el trabajo lo permite, aunque sea por un mes, 2 meses, y cuidar ellos mismos de sus hijos, que enfrentarse a la factura de un campamento de verano. Sí, de hecho, hay un tanto por ciento también, un 36%, que dice que no se puede permitir una excedencia. O sea, pero hay veces que, claro, los cálculos dependen del número de hijos que tengas, tu sueldo, pero hay veces que compensa. Y esto es una solución también, las excedencias, el que estuvieran más instauradas, el que fuera más fácil, sería básico para que en estos meses de verano pues las familias pudieran poder hacer uso de estos derechos laborales y en vez de externalizar el cuidado, que al final es eso, es poder, ¿no?, cuidar a sus hijos e hijas pues adecuadamente. El problema es que no es una opción real para muchas familias que económicamente no se lo pueden permitir, pero las excedencias deberían estar, de hecho, en parte, bueno, pues apoyadas económicamente para que realmente pudieran acceder todo el mundo. Opciones que sí pueden ser reales. Ahora es verdad que hay campamentos que se desarrollan en colegios, ¿no? Eso existe. Pero hay voces también que hablan en esta época del año, siempre ocurre, de habilitar los centros escolares, más centros escolares con diferente personal, con otras actividades, incluso con los comedores, para que haya más campamentos, quizás la oferta aumente y la demanda siga siendo la misma y quizás los precios bajen. ¿Esto sería una solución? Bueno, nosotros aquí, no digo que no, sí, lo único que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de que pedimos medidas de conciliación, deben ser medidas de conciliación con enfoque de infancia. Y siempre ponemos un ejemplo. Un niño o una niña de 4 años que entre a las 8 de la mañana y salga a las 8 de la noche no es una medida de conciliación aceptable porque no está respetando las necesidades y los derechos de los niños y niñas. Entonces, los patios de los colegios, el abrir los campamentos, por supuesto es una opción, pero los niños necesitan descansar también, ¿no? Y necesitan tener esas actividades lúdicas, unos horarios que les permitan, pues sabemos cómo están los colegios adaptados al calor en España, por eso hay jornadas que se acaba la 1 en verano. Claro, si tienes que meter a unos niños en unos centros que no están adaptados al calor, que no pueden, pues no es lo adecuado. Entonces, sí es una solución, los colegios deberían, ser lugares abiertos en los que hubiera actividades de ocio, pero siempre velando por el bienestar de los niños y niñas. Y hablando de eso, ya la última pregunta, otro de los datos que me ha llamado la atención del estudio que ustedes presentan, es que el 23% de los padres y madres dice que no tiene suficiente tiempo de calidad con sus hijos. Sí, en el fondo, si ves los datos, un 43% dice que es imposible conciliar, ¿no?, con el laboral, con el cuidado, y un 23%, claro, estamos asumiendo, los padres y madres están asumiendo unas cargas que creen que pueden con todo, pero claro, les agota. Entonces, se echa mucho en falta ese tiempo de calidad para poder disfrutar con los niños en el parque. Muchas veces las tardes de las familias son en coche a un lado, para otro, sube a una extraescolar, porque las extraescolares, durante el curso no se habla de ello, pero las extraescolares es en realidad muchas veces los niños y niñas están a tope de extraescolares porque las familias necesitan para conciliar y hay veces que no es lo mejor para ellos. Entonces, es cierto que lo que las familias piden también es
ese tiempo para poder ver crecer a sus hijos, apoyarles, tener conversaciones, sin que tenga que ser toda una gestión de horarios, ¿no? Y sí, claro, las familias le echan en falta eso, y luego el poder llegar a todas estas actividades sin morir en el intento, ¿no? Que muchas veces es como un agotamiento terrible. Claro, claro. Muchas cargas. Pues Almudena, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y feliz verano. Bueno, falta un mes para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, y ante la falta de información, los ciudadanos recurren a plataformas como WhatsApp, Facebook o Instagram. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, en cambio, busca el voto joven a través de TikTok. Tiene todos los detalles Mayerlin Bravo desde Caracas. Hola, sí, efectivamente, más de 21 millones de venezolanos están convocados a participar en las próximas elecciones del 28 de julio. Unos comicios cuya campaña electoral ha sido totalmente atípica, no solo por el corto tiempo que tienen los candidatos, tanto de oposición como de gobierno, para incentivar a sus seguidores a salir a votar, sino también porque por primera vez en la historia del país, las redes sociales se han convertido en la punta de lanza de quienes buscan informarse y decidir cuál será el candidato que llega a la presidencia de Venezuela y gobernará el país durante los próximos 6 años. Y mientras vemos al actual presidente venezolano Nicolás Maduro bailar o bromear en TikTok, la líder opositora María Corina Machado relata las historias de familias separadas por la migración y los padecimientos de quienes aún se mantienen en el país. Discurso con el que busca arrastrar votos en los pueblitos más recónditos y oficialistas del país para con el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González. Tengo 20 años y estoy contigo. Quiero ir al país. Tengo mucha fe por ti. WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok son las plataformas a las que 70,8% de los venezolanos acuden para informarse sobre novedades políticas y el avance de la campaña electoral en un intento por salir del discurso gubernamental que ya domina los medios tradicionales. En Venezuela hay mucha censura con respecto a los candidatos que van a la presidencia de la República de Venezuela. Que nosotros nos informamos a través de las redes sociales con todo este tema de las elecciones presidenciales. De ahí nos enteramos por lo menos cuándo van a estar los candidatos en la calle, todo el tema electoral, redes sociales. Creo que es muy importante informarse por las redes sociales y sobre todo por las redes oficiales de los candidatos o de los partidos políticos, porque hay mucha desinformación rondando. Asimismo, la Unión Europea ha reiterado su llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que les permita asistir en calidad de observadores internacionales a los comicios presidenciales para darle así legitimidad a quien resulte electo en esta carrera presidencial hacia el Palacio de Miraflores. Desde Caracas, Venezuela, Mayerlin Bravo para la Alianza Informativa Latinoamericana. Son las 11:36, hacemos una pequeña pausa aquí en Atlántico Noticias y enseguida seguimos con más temas. Hasta ahora. (11:41), seguimos en directo en Atlántico Noticias. Hablamos ahora de migración porque se reanuda la ronda de contactos en el Congreso para reformar la ley de extranjería y obligar a las comunidades a aceptar la acogida de los menores migrantes que llegan solos a Canarias. Al frente de esa negociación está el presidente Fernando Clavijo y también su predecesor Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro de Política Territorial. Tras los encuentros de ayer, hoy toca el turno de Vox, de los socialistas y del Partido Popular. Vamos a saludar a Pepe Naranjo, nuestro compañero en Senegal. Buenos días. Me dicen que no tenemos ahora mismo a Pepe Naranjo en esta conexión. Yo lo escucho. Vale, sí la tenemos. Yo voy contándoles mientras tanto que el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, viaja precisamente a Gambia y a Senegal. ¿Qué tal, Pepe? Ya te vemos ahí en pantalla. Y lo que decía es que Álvarez está reforzando esa interlocución política, esa cooperación para el desarrollo y también con cuestiones migratorias en la agenda, ¿verdad, Pepe? Te saludo ya. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, el ministro Álvarez se desplaza de nuevo a esta zona de África Occidental con la intención de reforzar las políticas de cooperación en materia de control migratorio, pero también con asuntos relacionados con la cooperación al desarrollo. Gambia y Senegal son dos países de punto de partida, digamos, de la migración irregular hacia Canarias.
Y sobre todo Senegal, a donde viaja esta tarde, es un país que acaba de vivir un cambio de gobierno, un cambio de régimen, y la intención de Álvarez es retomar los contactos con las autoridades, porque los interlocutores que estaban hasta ahora ya no están, y se va a reunir con la nueva ministra de Asuntos Exteriores, con Yassine Fall, y va a visitar a las fuerzas de seguridad españolas que están allí, ¿no? La idea, digamos, es retomar esos contactos para que los controles, digamos, migratorios funcionen. Y lo cierto es que en las últimas semanas, en los últimos meses, Senegal, esas salidas tan intensas del año pasado, de principio de este año, ya no se están viviendo. Siguen saliendo cayucos, pero muchos menos. Ahora salen sobre todo de Mauritania. Pero ¿se puede relacionar esa disminución desde Senegal con la entrada del nuevo gobierno o con las visitas del ministro, que ha tenido varias? Bueno, con las visitas del ministro no creo que jueguen un rol demasiado importante, pero sin duda creo que el cambio de gobierno supone una reducción, digamos, de la frustración que sentía mucha gente joven en este país, que veían que tenían esperanzas de cambio con la oposición y que eso no podía suceder, pero finalmente hubo unas elecciones, esa oposición ganó los comicios, y yo creo que hay un renacer de una cierta esperanza de que para muchos jóvenes de que pueden triunfar y tener una vida en este país, en Senegal. Yo creo que sí que tiene un impacto, no va a suponer que desaparezca la emigración, pero desde luego las cifras del año pasado no las estamos viendo este año, al menos desde Senegal. Desde Senegal, claro. Bueno, estaremos pendientes del recorrido que hace el ministro por estos dos países, por Gambia y Senegal, y seguiremos hablando de este asunto. Ahora nos vamos a otro país africano, a Kenia, donde el asalto al Parlamento ha sumido al país en el caos por las protestas contra la subida de los impuestos. Protestas en las calles. El proyecto de la Ley de Finanzas ha generado una ola de manifestaciones que hemos visto durante los últimos días, una ola sin precedentes impulsadas por los jóvenes. Vamos a ver ese informe. Son imágenes de Nairobi, la capital de Kenia, donde cientos de manifestantes han asaltado la sede del Parlamento para minutos más tarde incendiar parte del edificio. El presidente del país, William Ruto, ha calificado las protestas de traición después de que la policía disparara con munición real contra los manifestantes. Varios grupos de jóvenes han logrado acceder al recinto pese a la oposición policial. En el interior debatían un proyecto de ley para subir los impuestos. Los manifestantes creen que estas medidas fiscales sumirán a la población en la pobreza. Según la agencia EFE, al menos 17 personas han muerto y 31 han resultado heridas. Naciones Unidas insta a las partes a la moderación, mientras el gobierno ha sacado a los militares a la calle y ha declarado el estado de emergencia en todo el país. Esto empezó, Pepe, con unas protestas en la calle que se fueron recrudeciendo. Ya oímos hablar de asalto al Parlamento, el ejército en la calle, 17 personas fallecidas. Se les está yendo de las manos esto en Kenia, ¿no? Bueno, llevaban ya una semana de protestas muy intensas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una subida de impuestos muy importante en los productos de primera necesidad, como el pan, el aceite, las transferencias bancarias y los pagos de dinero móvil, que en Kenia se hacen muy habitualmente. La gente, ya el año pasado hubo subida de impuestos, la gente está cansada, tenían la expectativa de que con William Ruto, que llegó al poder en 2022, se produjera una mejora de las condiciones de vida, y han visto que les están sobrecargando de impuestos. Las protestas, es verdad que han sido muy intensas, ya a lo largo de esta semana pasada hubo algún muerto y muchos detenidos, pero la situación de ayer realmente, bueno, las imágenes son tremendas, ¿no? Ese asalto al Parlamento, los disparos con munición real de la policía. Y hoy están convocadas nuevas protestas. William Ruto ha reaccionado con cierta dureza, diciendo que son traidores y diciendo que, bueno, que es un ataque sin precedentes contra la democracia el que hubo ayer. Y se espera que haya una enorme presencia policial y del ejército de nuevo en la calle, con lo cual está todo el mundo a la expectativa a ver qué puede pasar hoy y hacia dónde evoluciona esta crisis en Kenia, ¿no? Estaremos pendientes. En cualquier caso, Pepe, no hay marcha atrás en esa ley de impuestos.
Bueno, la ley se aprobó ayer con la mayoría suficiente parlamentaria de la que disfruta la coalición de gobierno, pero ahora la tiene que firmar, es el último trámite, la tiene que firmar William Ruto, el presidente. Es posible que, dada la intensidad de los disturbios y de los incidentes, que aún se acepte alguna nueva enmienda o se devuelva al Parlamento para enmendarla. La oposición y los manifestantes piden la retirada total. Ya el gobierno, visto que iba creciendo el malestar, retiró algunos de los impuestos que se iban a aplicar y todavía yo creo que esa puerta está abierta. Veremos si el presidente de Kenia decide mantenerse en esa firmeza y que la ley salga adelante tal y como está, o la devuelve al Parlamento para volver a enmendarla, ¿no? Lo veremos. Pepe Naranjo, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, y de Kenia, de África, nos volvemos a Canarias, nos vamos directamente al plató de Ponte al Día para ver qué nos tienen preparados hoy Wendy Fuentes y Pedro Machín. Cuéntenos, compañeros. Hola. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Pues enseguida vamos a comenzar Ponte al Día y lo haremos además, pues viviendo con cierta ilusión el verano que está ya aquí mismo, lo estamos viviendo estos primeros días. Fíjense que todavía el tiempo no nos acompaña, pero las previsiones aseguran que se va a producir un aumento de las temperaturas en los próximos días y que podríamos estar ante uno de los veranos más cálidos de toda la historia. También aprovecharemos para hablar de salud en esta época del año, del aumento de las urgencias y también de las precauciones que tenemos que tener. En el Ponte al Día de hoy también vamos a brindar espacio a una de las principales preocupaciones, podríamos decir, de los agentes de la Guardia Civil, y es la proliferación de los grupos de WhatsApp y Telegram que alertan a sus participantes de los controles de alcoholemia, un asunto que puede llegar a estar penado, hablaremos de ello. Y otro asunto que preocupa y mucho, ya lo saben ustedes, es el mercado de la vivienda en Canarias. La falta de inmuebles y la amenaza a una futura burbuja inmobiliaria hacen que la demanda se dispare. Fíjense, un piso tarda en alquilarse tan solo 24 horas y los precios no hay quien los detenga. Todo esto lo veremos con todo detalle junto a muchísimos más asuntos, ya lo saben, a partir de las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Enseguida estamos con Ponte al Día. Antes les contamos un par de apuntes que tienen que ver con la meteorología, por ejemplo, con las lluvias torrenciales de los últimos días al otro lado del Atlántico, que dejan un balance desolador. La peor parte se la ha llevado El Salvador, con al menos 19 personas fallecidas y miles de hogares que han quedado destruidos. Soyapango, El Salvador, 2 niñas quedan sepultadas bajo toneladas de escombros y barro. Tenían 5 y 7 años. 1, 2, 3. Los servicios de emergencias trataron de rescatarlas, pero solo pudieron recuperar los cuerpos sin vida. Panchimalco, también en El Salvador, la tierra no es capaz de drenar todo el agua caída y otro muro cae sobre esta vivienda. Fallecen 2 adultos. Yo llamé a mi esposo que saliéramos rápido, pero cuando salimos ya ahí estaba soterrado ya. Son 4 de las 19 víctimas mortales que dejan las copiosas lluvias de los últimos días en el país. En San Diego, más de 20 comunidades se han visto afectadas por las precipitaciones. Cientos de casas han quedado inundadas. La población ha optado por abandonar sus hogares ante la crecida de los ríos. Están evacuando en este momento a raíz del desborde del estero. Evacuaciones también en Rancagua, Chile, donde el agua lo ha anegado todo. Muchas cosechas han quedado inservibles tras sufrir las severas inundaciones. México hace también recuento de los daños del paso del ciclón tropical Alberto. Las autoridades piden a la población paciencia para volver a recobrar la normalidad. En Monterrey se tardarán al menos 2 meses en restaurar las carreteras dañadas por las lluvias. Pero si me alcancé a agarrar de ahí ya. Salí, una buena noticia. Maximiano, vecino de Jalisco en Guadalajara, volvió a nacer. Pudo salir ileso del interior de su coche tras ser arrastrado por una enorme riada. Hoy solo tiene que lamentar haber perdido su escarabajo. Y ese que están viendo es el volcán Popocatépetl, situado en el estado mexicano de Puebla. A su habitual imagen, expulsando sobre todo gases, hoy se ha podido sumar eso que están viendo, un espectacular manto de nieve en lo alto de este volcán. El semáforo de alerta volcánica en este punto está ahora mismo en amarillo, por lo que no se descarta que a esas cenizas, a esos gases que están viendo y a esa nieve se le pueda sumar también cenizas en las próximas horas o días.
Volvemos a Canarias para saber qué tiempo nos esperará para las próximas horas y para mañana. Emilia, danos buenas noticias. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. De momento verano no. Ahora, a partir del 4 de julio hablaremos de otra cosa. Vamos a quedarnos con lo que tenemos hoy. Imagen de satélite, tenemos una dana que va a condicionar el tiempo en el oeste peninsular, en el interior, porque va a bajar hacia el Golfo de Cádiz. Ese frente que ven ahí es probable que durante las próximas horas también deje alguna precipitación que otra aquí en el archipiélago. Ya lo está haciendo en algunos puntos del norte, aunque es débil e intermitente, pero es una dana bastante activa que va a complicar en la geografía peninsular mucho las condiciones. En la imagen de satélite del canal visible, hoy tenemos menos nubosidad, menos estratos, cúmulos que ayer, los tenemos más dispersos, más abiertos, pero aún así tenemos abundante nubosidad en el norte de La Palma, del Hierro. Atención en el aeropuerto Tenerife Norte, esta mañana se reducía la visibilidad a 600 metros, a esta hora está lloviendo en La Laguna y también en Tegueste, así que esa visibilidad se podría ir reduciendo a lo largo del día y fluctuar, abriéndose claros y volviéndose a cerrar. También nubosidad baja en Fuerteventura y en Lanzarote durante esta mañana, con rachas de viento intensas de momento que siguen soplando con más de 75 kilómetros por hora en la Aldea o también en la isla de La Gomera, en Vallehermoso. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Pues de momento nuestras condiciones están condicionadas, nunca mejor dicho, por esa dana que va a ir bajando, que abre pasillo entre esa perturbación y el anticiclón, un pasillo donde llega aire húmedo hacia el archipiélago casi en línea recta por ese viento del norte y nordeste. No van a variar demasiado las temperaturas, lo harán de cara al fin de semana ligeramente y en zonas de medianía. Eso sí, durante las próximas horas el viento que está soplando con intensidad, lo vemos en el modelo de previsión de rachas, parece que va a amainar ligeramente. Se mantendrá nuevamente en el noroeste y sureste de las islas con mayor relieve, pero fíjense en cómo poco a poco para mañana jueves ese viento del interior de las islas va desapareciendo ligeramente. Es una situación que también se repetirá el viernes, así que parece que las rachas de viento intensas van a perder algo, pues eso, de intensidad. En cuanto a la humedad, bueno, pues la influencia de esa dana al nordeste de la comunidad puede ser que nos deje alguna precipitación en el nordeste de la isla de Tenerife de cara al jueves por la noche viernes, Gran Canaria e incluso en la isla de Lanzarote, también en la isla de La Palma, porque tenemos inestabilidad cerca. De momento, si nos quedamos con la jornada de mañana jueves, lo que cabe esperar es nubosidad, sobre todo durante la primera mitad del día, más cerrado el cielo en la cara norte de las islas, ambiente más despejado en el sur, sobre todo en el sur de Gran Canaria, donde lucirá el sol, de nuevo con nubosidad en Fuerteventura y en Lanzarote durante la primera mitad del día, que se irá abriendo con temperaturas sin grandes cambios, con viento del nordeste en las islas occidentales de moderado a fuerte y de componente norte de moderado a fuerte también en las islas orientales. Situación marítima con fuerte marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur. De momento, Antonio, seguimos con esta primavera y, como te decía, ya parece que se atisba algún incremento de temperaturas importante, pero de aquí al 4 de julio. Así que vamos a aprovechar este tiempo, que luego ya nos quejaremos del que viene. Sin prisa, exacto, sin prisa, Emilia, porque llegue ese verano profundo que nos espera. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, vamos a hablar ahora y nos despedimos desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres, que está organizando espectáculos de música en vivo para este verano. Es un esfuerzo por destacar a los artistas británicos emergentes. Vamos a ver algunas de esas actuaciones que ya han tenido lugar. La del subcampeón de talentos emergentes de Glastonbury, Olivia Nelson, también la banda de rock acústico china Bears o el cantautor de folk de Halfway Kid. La programación es larga, tomen nota si van a viajar a Londres este verano, porque quizás tengan la oportunidad de encontrarse con algún concierto en este aeropuerto. Eso sí, uno de los aeropuertos que tiene Londres, no vayan a confundirse. Esto es Heathrow. Con estas imágenes y esta música les dejamos por hoy. Volvemos mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.